Hola, hoy nos metemos de lleno con una de las ideas más, digamos, explosivas en la filosofía de la ciencia, de la mano del pensador Paul Feyerabend. Él nos lanzó un desafío que lo cambia todo. ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre cómo progresa la ciencia estuviera en realidad equivocado? A ver, arranquemos con esta idea. Pensemos por un momento que los grandes avances no vienen del orden, ni de seguir las reglas al pie de la letra, sino todo lo contrario, de la desobediencia, incluso del caos. Esta es la pregunta que está en el corazón del pensamiento de Feyerabend y va a ser nuestra guía hoy. Ok, para poder entender bien su idea, primero tenemos que meternos con algo que él consideraba un mito enorme, esa creencia en un único y sagrado método científico. Seguro nos acordamos de esto en la escuela, ¿no? Nos presentan esta imagen de una serie de pasos súper ordenados: observación, hipótesis, experimento, conclusión. Un camino seguro, racional, que si lo seguimos bien, nos lleva directo a la verdad. Suena bien, ¿cierto? Muy limpio, muy organizado. Pero claro, llega Feyerabend y nos dice, un momento. La realidad es mucho más desordenada, más humana, y esta cita lo deja clarísimo. La ciencia no es una máquina de lógica perfecta, es una aventura humana, con toda la complejidad, el caos y la creatividad que eso significa. Bueno, entonces, si no es un camino tan derechito, ¿cómo es que de verdad avanza la ciencia? Y acá es donde Feyerabend nos muestra cuál es, digamos, el motor secreto del progreso. Y ojo, porque este es el punto clave de todo. Feyerabend no solo dice que los científicos a veces rompen las reglas, no, él afirma que tienen que romperlas. Sostiene que los grandes saltos en la historia, como la revolución de Galileo, pasaron justamente porque alguien se atrevió a ignorar el método que todos aceptaban. La transgresión no es un error, es una necesidad. Ahora, si la ciencia es en realidad este caos creativo, la pregunta es obvia. ¿Por qué nos la venden de una forma tan pulcra, tan ordenada? Bueno, Feyerabend tiene una respuesta para esto y la verdad es que es bastante provocadora. Él describe un proceso que llama simplificación racionalista. Para que nos entendamos, es una especie de lavado de cerebros que ocurre durante la educación científica. Miremos los pasos. Primero, se aísla un tema. Luego, se le quita todo el contexto humano, la historia, la filosofía. Después, se le inventa una lógica rígida. Y al final, se entrena a los científicos para que piensen solo dentro de esos límites. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues un ideal de científico que está completamente desconectado de su propia humanidad. Su imaginación, su intuición, hasta su sentido del humor, son vistos como si fueran, no sé, contaminantes para la actividad pura de la ciencia. Se termina creando un especialista estéril en vez de un pensador completo. Pero bueno, frente a todo este panorama, Feyerabend no es de los que se quedan solo en la crítica, ¿eh? No, él también propone herramientas para, justamente, romper con esa rigidez y promover una ciencia mucho más creativa, más fuerte. Y esto es importantísimo, de verdad, para no entenderlo mal. Su anarquismo no es un llamado al caos porque sí, para nada. Es un argumento en contra del dogmatismo de cualquier método que se crea el único válido. Su idea es recordarnos que ninguna herramienta sirve para todo, y que lo mejor es tener una caja de herramientas bien completa. Una de sus herramientas más conocidas es la contrainducción. ¿Y qué es esto? Suena raro. Pero la idea es ir, a propósito, en contra de la evidencia o de las teorías que todos aceptan. No por terquedad, sino porque al defender una idea que parece absurda, a lo mejor descubrimos fallas que estaban escondidas en lo que dábamos por hecho. Es como una forma de probar qué tan fuertes son nuestras creencias. Y junto con esto viene la proliferación. Este principio nos dice que hay que crear muchas teorías distintas, un ecosistema de ideas que compitan entre sí. Incluso si hay una teoría que parece perfecta, la ciencia solo se mantiene viva y sana si hay otras alternativas que la estén desafiando. La uniformidad para Feyerabend era básicamente el principio del fin del pensamiento. Y todo esto nos lleva a su frase más famosa, y probablemente la más malinterpretada de todas: todo vale. Mucha gente cree que significa que la teoría de la Tierra plana es tan válida como la relatividad general. Y no, para nada. Lo que él quería decir es otra cosa. Que en la búsqueda de conocimiento, ningún método, ninguna idea debería descartarse de entrada.
Hay que tener la libertad de probar cualquier camino, por más raro que parezca, porque nunca se sabe de dónde va a salir el próximo gran descubrimiento. Y ya para ir terminando, Feyerabend no se queda solo en el laboratorio. Él lleva este análisis mucho más allá y lo conecta con la sociedad, con el poder y con el peligro de que la ciencia se termine convirtiendo en una nueva religión. Es que esta cita es brutal. Feyerabend nos está advirtiendo que, casi sin darnos cuenta, hemos cambiado una autoridad incuestionable por otra. Se espera que aceptemos el veredicto de los expertos sin chistar, de la misma forma que antes se aceptaban los dogmas religiosos. Y claro, ahí está el peligro que él ve. La ciencia no es inmune a la corrupción del poder. Cuando deja de hacerse preguntas a sí misma y empieza a exigir fe en vez de escepticismo, se convierte justo en lo contrario de lo que debería ser, una ideología cerrada, tan rígida como cualquier otra. Su conclusión es la verdad súper radical. Para él, esa división que hacemos entre ciencias y humanidades es totalmente artificial. La ciencia, cuando de verdad es buena, no es un proceso mecánico, es un arte, una habilidad que practican los seres humanos. En el fondo, es una de las humanidades. Entonces, para resumir un poco todo, aquí tenemos los pilares de su propuesta. Y fijémonos que la idea no es destruir la ciencia, para nada. Es todo lo contrario, es enriquecerla, promover muchas ideas, usar todas las herramientas que tengamos a la mano, entender que la ciencia no ocurre en una burbuja y, sobre todo, cambiar la educación para formar pensadores más abiertos y creativos. Y cerramos con esta pregunta para seguirle dando vueltas. Reconocer esta naturaleza desordenada, creativa y profundamente humana de la ciencia en realidad no la hace más débil, sino que nos da una visión más honesta, más real. Pero claro, nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de autoridad le estamos dando en nuestra cultura y cómo podemos participar en ella de una forma más crítica, más democrática? Una buena idea para seguir pensando.